Bienvenido, gracias a Dios que nos concede un domingo más para adorarle, para bendecirle, para buscarle su presencia y seguir meditando en su palabra. A ver si no estorbo mucho ahí la pantalla. Pero bueno, entonces, gracias a Dios hoy vamos a concluir las 11 jornadas del desierto. Es algo que hemos venido trabajando desde antes de que se iniciaran las 11 jornadas. Recuerda que partimos de Deuteronomio 1, donde Moisés, Deuteronomio es duplicar, decir dos veces, ¿no? Entonces ahí en el recuento él dice que hay 11 jornadas, desde Horeb, monte de Dios, hasta Cades Barnea, el lugar antes de la conquista. Como remembranza, a manera de recordatorio, ¿verdad?, de repaso, veíamos que aun cuando pues muchos predicadores dicen que precisamente basándonos en este versículo, el plan de Dios era llevar al pueblo de Israel en 11 días, eso no lo vemos ya a lo largo que estudiamos todo, ¿no? Dios primero establece una estructura y a pesar de todo lo que hizo en ese año que hemos estado estudiando, el pueblo no estaba preparado. Dice que superaron su límite, ¿no? Lo tentaron más de 10 veces al Señor y es algo muy similar. Es muy fácil condenar en sandalia ajena, pero es algo que nosotros vemos también en nuestra propia vida, de que a pesar de años de que el Señor ha trabajado con nosotros, hay ciertas cosas que nos cuestan, que no están en nuestra naturaleza cambiar, y que si nos desenfocamos y perdemos esa insistencia en desaparecerlas de nuestra vida, pues es por eso que ahí están, aun cuando tengamos el tiempo que tengamos como cristianos, ¿no? 1, 2, 5, 10, 20 años. Y entonces por eso que es importante seguirlo repasando, porque de alguna manera, pues como vamos a ver hoy, esas 11 jornadas vienen a representar un ciclo en el trabajo de Dios, donde comienza, donde termina y lo que quiere hacer con nosotros, amén. Entonces vamos a partir, porque son 11 puntos, entonces vamos a entrar de lleno ahí en la cita de Números 10, 11, 12, vea cómo lo hemos venido marcando, como lo marca la Escritura. Números 10, dice el segundo mes del año segundo. Entonces todo el año previo el Señor había trabajado a su pueblo de Israel, ¿no? Instituyó lo del tabernáculo, les había mostrado que aún en medio del desierto Él les podía sustentar, enviándoles el maná, les había dado agua de la roca, les había dado sombra, obviamente la presencia de Dios a través de esa nube de gloria y esa columna de fuego en la noche siempre estuvo ahí, y es por eso que entonces aquí nos hace referencia, dice el día 20 del mes, esa nube, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Entonces algo que ya no vimos a detalle en esta serie de los domingos, lo hemos visto al detalle en los miércoles, para los que lo siguen, es como en esta orden de marcha el Señor establece obviamente el tabernáculo que daba en medio del campamento. Había 4 banderas principales, 4 patriarcas, ¿no? Lo que era Judá, Efraín, Rubén y el otro no recuerdo ahorita, eran 4. Y entonces cada uno de esos 4 tenía 2 campamentos, eran 3 por 4, 12 en total, 12 tribus. Los levitas rodeando el tabernáculo, y entonces por eso aquí nos habla del orden de marcha. Aquí también, usted debe buscarlo ahí en Éxodo, el último capítulo, el Señor le manda a Moisés que haga 2 trompetas de plata, no los shofares que conocemos de el cuerno del animal, sino de plata. Y entonces establece ahí los toques de trompeta, uno era para convocar y otra trompeta era para cuando había que marchar, ¿no? Y entonces esta orden de marcha es porque tenía que partir primero Judá y luego el campamento iba en medio y luego llegaba a la nube. Y entonces, no sé si recuerda que vimos el texto donde dice que donde la nube se sentaba, ahí se asentaba el campamento, fuera un día, fuera una semana, un mes, años incluso, ahí permanecía el pueblo de Dios. Eso lo vimos un poco más detallado en su momento. Ahora, para determinar las 11 jornadas entendemos o tenemos que entender que tomó 40 años, ¿verdad? 40 años, que no fue el plan de Dios solamente esos 40 años, como vamos a ver más adelante, fue un castigo, porque no tuvieron la fe de poder tomar posesión de las promesas. Pero Números 33 nos va relatando, Moisés hace un recuento de todos los lugares que visitó, en los cuales estuvieron acampando el pueblo de Israel, y entonces sería meterse a cada uno de los significados para ver cada esa jornada en ese aspecto, ¿verdad? Desde ese ángulo. Otra cuestión aquí es que también antes de partir de Sinaí, el Señor le pidió a Moisés que hiciera un censo del pueblo de los 20 años para arriba, dice todos los que puedan salir a la guerra,
los vas a contar. Y es por eso que el libro que estamos consultando ahora, Números, así se llama, usted va a ver que entonces el Señor va contabilizando cuando llegan a cierto evento, a cierta tentación, en cierto pecado, cuentan, ¿no? Dice, en tal ocasión cayeron 23,000, cayeron 250 príncipes. Entonces hace un conteo, porque ya tenía de la gente que tenía edad, que tenía la madurez para poder decidir. Y entonces es que el Señor lo va contando, dándonos a entender también de que al Señor le importa, ¿no? Al Señor lleva una cuenta sus ovejas, cuenta cuántas tiene, cuántas se van perdiendo y cuántas llegan también, ¿verdad? Es algo muy interesante en los números de Dios. Y entonces le digo esto porque no vamos a tratar las jornadas de lugar a lugar, tampoco las puede determinar de tiempo en tiempo, así que dividiera 40 entre 11 y entonces sacar ahí la cuenta y decir, bueno, cada ciertos 3 años, cada 4 años, hacer una jornada nueva. No se regía así, se regía más por eventos. No sé si usted ha escuchado la frase de que Dios no fecha con fechas, ¿no? O sea, con fechas cronometrables, ¿no? De tal día como el 9/11, etcétera, sino que fecha con acontecimientos. Es algo similar, va marcando etapas y entonces pues para poder compartir eso tuve que leer o de alguna manera generar los libros, ¿verdad? Números, con Deuteronomios comparando, Éxodo, y entonces vamos a poder determinar las 11 jornadas que vamos a ver hoy, y que serían 11 aspectos de nuestra vida que no debemos dejar de trabajar, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en mente, y entramos a las 11 jornadas para que no nos gane el tiempo. Como referencia, la primera usted va a ver ahí, la primera jornada es la jornada de la codicia. Y hay 2 pasajes o 2 versículos del capítulo 11 de Números que le quiero compartir. Porque dice ahí Números 11:4, dice la gente extranjera, otras versiones dicen la gente del vulgo. Recuerda que los miércoles que hemos estado estudiando las 7 naciones poderosas que dejó Dios para probar a Israel. Uno era los fereceos, que era la vulgaridad, bueno, propiamente los fereceos, ¿verdad? Aquí se entiende que esta gente extranjera o del vulgo, el populacho, dicen otras versiones, era gente que venía de Egipto, ¿no? Se recuerda que cuando el Señor está trabajando las 10 plagas, hubo gente que creyó y decía, pues por si sí, por si no, yo retiro mi ganado, ¿verdad? Y no tuvieron pérdida. Pero hay gente que dice la Escritura que endurecieron su corazón y sufrieron pérdida aún de los primogénitos, que fue el número 10 de aquellas plagas. Bueno, entonces aquí dice que esa gente extranjera que se fue con Israel, dice, se mezcló con ellos. Dice, entonces Israel se dejó llevar por el hambre. Bueno, ellos se dejan llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Y entonces esto, aquí muy específicamente se menciona la codicia, pero pensando yo en mi vida, así de repente hay momentos en nuestra vida, hoy día aún desde adolescentes, ¿no? Muchas ocasiones, como usted lo va a poder ver si lo estudia con calma en casa, estas citas, eran pensamientos de muerte, pensamientos de decir, ya no quiero la vida, ¿cómo no mejor nos morimos en este desierto? ¿Cómo no mejor me morí en Egipto? Y podemos luego señalar al pueblo de Israel lo que vivió en su momento, pero en nuestros días muchas veces, le digo, quisiera decir que los que avanzamos en edad nos sentimos morir en algunos momentos, pero platicando con jóvenes y adolescentes también ellos, o sea, no tienen una proyección, un deseo, ¿no? De seguir, ¿para qué sigo? Y ya desde una temprana edad hoy día, en este 2024, se desaniman y no quieren continuar. Bueno, eso se lo digo por la declaración, el peso de la declaración. Aquí usted lee nada más así, ¿quién nos diera a comer carne? Pero es toda una queja, ¿no? Extraño el pescado, extraño los pepinos, extraño Egipto propiamente, a pesar de la esclavitud. Ayer o estos días, mi hija me enseñaba un video de TikTok, ella tiene TikTok, yo no, pero de una mujer, ¿no?, que decía, a todos los cristianos, déjenos en paz, escogemos el infierno. Y al mismo tiempo veía ese video y por otro lado, algo en mi mente, aún el espíritu, me recordaba aquel pasaje de Proverbios, dice, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, porque no es tan sencillo. Si realmente te presentaran las cosas como son, no creo que en tu sano juicio escogieras el infierno. Tampoco estoy diciendo, como quizás se ha manejado, que es ¿cómo dicen? Una herramienta para manipular a la gente. No es eso. El Señor quiere que lo ames por lo que Él es, aunque no hubiera infierno. Pero bueno, ese es otro punto. El punto es que aquí dice el pueblo de Israel, o sea, no había llegado a la tierra prometida, y entonces ellos lo único que conocían era lo que habían visto en el pasado. Ahí el pasaje usted lo lee con calma, dice que ya se habían cansado del maná, o sea, el tener que salir,
y juntarlo cada día, y el día de reposo, o antes del día de reposo del doble, y es que se habían cansado. Quizá mucha gente así piensa que es la bendición de Dios, ¿verdad? Que ya nunca va a tener que trabajar, pero pues es algo que el Señor dejó ahí, ¿verdad? Que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y un séptimo lo ocuparás de reposo, ¿sí? Entonces ellos empiezan con esto, y entonces el Señor se molesta, le dice, bueno, es que no has entendido que yo te estoy dando pan de ángeles, no has entendido que este trabajo del desierto no es el fin, no es la meta, es solamente una parte de la trayectoria, y que tu mirada, tu proyección, tu fe, tu esperanza debe estar adelante, de que el Señor te va a llevar a una tierra buena que fluye leche y miel. Y entonces el momento o el aspecto, el hecho de que en un momento dado tengamos restricciones, el Señor lo permite para que también en nuestro corazón esté el anhelo y podamos valorar, ¿verdad?, las cosas buenas o las promesas de Dios, de decir, bueno, sé que este no es el fin. Muchos hemos pasado escasez, necesidad, enfermedad, y si no tuviéramos dolor, ¿cómo valoraríamos el sentirnos bien? Si no tuviéramos, no estoy diciendo, Pablo lo aborda también en sus cartas, dice, entonces le pedimos al Señor males para que nos vengan bienes, él dice, claro que no, pero como son de algún modo inevitables y van a estar ahí, son parte de la vida, entonces lo que le quiero proyectar es de que el Señor dice, bueno, ve adelante, o sea, no te quedes en este caso con la codicia, porque ellos estaban remembrando algo que los ataba al pasado y no una proyección hacia adelante, y por eso verso 34 dice, llamaron a aquel lugar Kibrot Hatabá, significa tumbas de los codiciosos, y lo dice ahí, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Entonces veíamos en la semana, cuando veíamos el cananeo, como a veces gente religiosa ahí, ¿no? Ahí empieza con una avaricia, ¿va? Que siempre quiere uno más, quiere uno más, quiere uno más. Pero también la codicia, de hecho, es uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? No vas a codiciar la mujer de tu prójimo, su animal, sus posesiones. Uno codicia lo que uno ve, ¿verdad? Codicia la hermosura, dice Proverbios, codicia la hermosura de la mujer. Uno codicia, es algo que quizá empieza con los ojos, empieza en algo físico, pero trasciende y penetra hasta algo en el corazón, que entonces, palabras del Señor Jesús dijo, esas cosas del corazón salen y contaminan al hombre y a la mujer, ¿verdad? No nada más los hombres codiciamos, también las mujeres. Entonces, dice aquí que el Señor les fue mostrando, dice, bueno, ¿qué quieres carne? Y entonces ahí usted puede leer, el Señor hace un milagro, dice que envió un viento solano y les manda codornices, dice que 2 pies de altura se juntaron, y dice la Biblia en ese pasaje de Números 11, dice, la codicia se manifestó, en que dice el pueblo no descansó, o sea, ni durmieron por estar juntando codornices. O sea, decían, es que qué tal que no hay un mañana, es como la actitud que puede ver ahí. Y entonces dice que juntaron, dice, no, aún no, todo estaba albocado en sus dientes, dice, y empezaron a morir porque no lograron ver esa codicia, no lograron discernir o separar, que incluso como por eso le marqué el verso 4, no era tanto de ellos, del pueblo de Israel, sino de la gente del vulgo. Y es una línea bien delgada, porque entonces los apóstoles, a Pablo, Pedro lo hablan, dicen, sería necesario salir del mundo, ¿verdad?, para no contaminarte, tomar una actitud puritana y alejarte de Dios, no quiere eso. Pero el Señor Jesús lo tenía presente y decía, Padre, no los quites del mundo, guárdalos del mal. Entonces vamos a convivir con gente que va a codiciar, con gente que va a tener malos deseos, malos pensamientos en su trabajo, en la escuela, en su vecindario, en su familia. El punto de esta mañana, de esa jornada, es de que cuando tú estés en medio de ese ambiente de codicia, entonces simplemente decirle al Señor, Señor, pues yo he decidido poner tu palabra en mi corazón, yo anhelo tus promesas, yo anhelo tu bendición. Recuerde que ese alimento, dice la Escritura, que al que necesitó mucho no le faltó y al que ocupaba poco no le sobró. Es justo. Entonces, quizá me atrevo a decir que si usted hoy no tiene más, es porque quizá no tiene la capacidad de manejarlo. Usted o yo y yo. Y hay gente que la codicia no está en su corazón, y entonces el Señor lo dijo en sus parábolas también. O sea, que tiene se le dará más. Pero a que no tiene, aún lo que piensa que tiene o lo que quiere tener, aún eso le será quitado. ¿Por qué? Porque el Señor, Él es el dueño del oro y la plata, te lo puede dar. Pero si es algo que esa codicia va a estar ahí en tu corazón y te va a perjudicar, el Señor no quiere eso, y lo fue manifestando desde el principio. Decir, mira, todavía no te llevo a la tierra que fluye leche y miel, todavía no tienes la promesa. Y la codicia está en tu corazón aquí en medio del desierto, ¿se da cuenta? Y entonces el Señor quería mostrarle a toda la gente, decir, no está bien, no es algo que vaya conmigo, yo soy santo,
Y te dije que no esperes lo que ves, sino la promesa. Entonces esta primera jornada, usted puede ver ahí los lugares, de hecho termina aquí en Kibrot Hatava, ahí termina, cuando salieron de Sinaí, con todo lo que tenían de la ley, de la estructura, así como nosotros, ¿no? Tenemos la palabra de Dios, vamos a los cultos cada 8 días, entre semanas, nos la vivimos en la iglesia, pero sin embargo podemos ver nuestro día a día y de repente cuando no estamos en la iglesia, darnos cuenta que la codicia sigue ahí en nuestro corazón. Y que aunque podemos condenar a medio mundo, uno de los mandamientos es no codiciarás, no codiciarás. Y sin embargo estamos codiciando y nos permitimos, y bueno, pues estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pero el Señor sigue siendo el mismo. Y a Él no le gusta la codicia. ¿Ven? Mire, número 2, la murmuración. Después todavía no llegaban a Parán, ahí el verso 16 dice, iban llegando a Parán, esa jornada, por eso digo que es una jornada de hechos. Números 11 dice que Aarón y María se levantaron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita, o de su esposa, ¿no? De Séfora. Y entonces dice ahí, es la primera vez que aparece la lepra en la escritura. Entonces, aunque yo sé que se nos ha enseñado que así como es físicamente, ¿verdad? La lepra es un problema profundo en la piel, se blanquecina, se cae en pedazos, es algo que creo que fue erradicado, pero por ahí de repente salen casos, pero eso es la lepra. Lo que le quiero mencionar es de que aquí en números 11, cuando surge la lepra, surge a causa de la murmuración. Entonces hoy día quizá no tengamos la piel blanquecina ni nada, pero entonces la carne está ahí arraigada en nosotros, ¿verdad? La murmuración. Y igual, todas esas cosas son una línea bien delgada, porque no sé a lo que cada quien se enfrente, ¿va? Pero se entiende que murmurar tiene que ver más con difamar, así como aquí, o sea, le dicen, ¿a poco Dios nada más escogió a ti, esta mujer, por qué? Y uno empieza a dar su opinión y entonces el Señor los llama, a Aarón y a María, usted lo puede ver ahí en números 11, dice, miren, a cualquier profeta, cualquier soñador de sueños, yo me manifiesto así, en visiones, en profecía. Dice, pero a mi siervo Moisés como un amigo hablo con él cara a cara. Dice, ¿cómo no tuviste temor de hablar contra él? Y entonces se pone leprosa María, y le puse este pasaje donde dice, María fue expulsada del campamento 7 días, y le quiero marcar esto, dice, el pueblo no siguió adelante hasta que se reunió María con ellos. Entonces, ¿por qué a veces se detiene nuestro avance? Así como aquí. Iban camino, todavía no estaban condenados a vivir 40 años en el desierto. Estaban camino a que el Señor les dijera la estrategia, cómo hacerlo, pero vea cómo el Señor les fue marcando, no quiero la codicia. Número 2, la murmuración te va a frenar. Oye, entonces le decía que una cosa es lo que es, otra cosa es difamar. Lo interesante cuando estudiamos este tema de la murmuración es que usa una palabra derivada de dabar, así como cuando usted ve en Génesis que dice, dijo Dios, sea la luz y fue la luz, esa palabra que tiene poder en sí misma, algo así también es una derivación de murmuración, dabar. Entonces lo que le quiero decir o lo que nos enseña la Escritura es que la murmuración también va ligada a la intención del corazón, porque la Biblia nos habla y nos dice, hablad la verdad en amor, ¿verdad? Siempre nos marca el amor, porque mucha gente, ese tipo de gente que dice, yo no tengo pelos en la lengua, le he dicho, mire, nadie tenemos, en general, ¿verdad? Nadie tenemos, hablan la verdad, pero sin amor, sin la intención de edificar, sin el enfoque de decir con misericordia y verdad, se corrige el pecado, y se da a todos los niveles, ¿no? Entre esposos, entre hijos, a veces somos de confrontar con la verdad, pero muchas veces sin amor. Aquí el punto, bueno, le explico eso porque entonces esa fue la murmuración, una mala intención del corazón, una difamación. Dice ahí claramente, Dios le reclama, dice, ¿cómo no tuviste temor de hablar? Entonces tenemos que tener un temor, ¿verdad? Un respeto, de decir, bueno, no hay autoridad dada sino de parte de Dios, claro, lo marca la Escritura, claro que también lo que es pecado, ¿verdad? Pues así es que vamos a decir. Obviamente también le comento, no podemos tomar el lugar de Dios, ¿verdad? Porque por ahí hay mucha gente que a los ministros los señala y los señala y los señala cuando la Biblia enseña, pues si ya Dios lo perdonó, o sea, Dios dice que Él borra nuestros pecados, Él no se acuerda, pero la gente aquí no perdona. Entonces ahí se daba la murmuración. Y así como en María dice que se le manifestó la lepra y se detuvo el campamento, así también usted puede ver, tarde o temprano, toda esa gente que murmura, se frena en su caminar y llega incluso a tener problemas de salud. Yo lo he visto. O sea, obviamente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si usted se da cuenta que tiene que estar cuidando su corazón, ¿verdad? Dice Job, ponle, él puso guarda a sus ojos, pero también se pone guarda a mi boca, va a estar viendo qué dije, qué no dije, Señor, perdóname esto que dije,
No lo dije con la mejor intención. Porque cuando uno se propone hacer sentir mal a alguien, lo va a lograr. Entonces uno tiene que estar velando, porque sabe qué va a pasar, se va a detener el avance. Y entonces dice ahí, después de que ya María regresó, dice, el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Se acuerdan el versículo 1 que le leí? Dice, déjenme regreso aquí. Dice, partieron de Sinaí y llegaron a Parán. Entonces la Biblia nos marca jornadas así como muy largas, ¿no? De aquí a acá. Pero entonces uno tiene que ver, a ver qué pasó en el Inter, ¿no? O sea, porque si me voy nada más a lo literal de Sinaí a Parán, pues llegaron a Parán y entonces lo que pasó ahí. Pero entonces me va dando la Biblia las pautas, ¿no? Decir, bueno, llegaron a Parán, pero antes de eso el Señor trató la codicia. Llegaron a Parán, pero antes de eso el Señor trató la murmuración. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, número 3, ¿por qué me puse aquí 4? Mire, me brinqué por andarlo haciendo las carreras. Bueno, Parán, el que le puse aquí es castigo. Pero bueno, ahí no va a aparecer me voy a quedar aquí en la anterior de Parán, ¿no? Parán es una palabra que significa follaje, hermosura, figuradamente, o sea, la figura de la palabra Parán dice sacudir un árbol para ver los frutos. Entonces es importante este lugar de Parán, porque dice la Biblia que ahí fue donde Moisés mandó a los 12 espías, ¿no? Ya estaba la tierra prometida delante. Dios le habla a Moisés, le dice, envía 2 espías, un príncipe de cada tribu, y que reconozcan la tierra, ¿no? Y que te traigan. Entonces ahí usted lee el relato, dice que Moisés le dice, vean cómo son las casas, ¿no? Si son tiendas, si es una ciudad fortificada, amurallada, si la tierra es fértil o estéril, qué tipo de gente vive ahí, etcétera. Y entonces van Josué y Caleb, esos 2 nombres resaltan, pero entonces cuando regresan, 10 de los príncipes dicen, no, es que ahí estaban los hijos de Anac, los gigantes. Y si les parecíamos como langostas, y así nos parecía que les parecíamos, y así es. El punto es que desaniman al pueblo, no eran cualquier gente, dice que eran príncipes. De hecho, dice la Biblia que el Señor pidió que los ahorcaran. Dice, a esos ahórcalos delante del pueblo para que el pueblo tema. Entonces, el Señor trató, y sí, yo lo borré. Ese número 3 era la etapa de la fe. Porque dice el Señor, ¿hasta cuándo no creerán mi palabra? Porque entonces le digo, entonces el Señor siempre nos va a estar enfrentando, confrontando a nuestra realidad. Y obviamente entendemos y hemos aprendido de la palabra, dice la Escritura, que no quiera trabajar, que no coma, ¿verdad? Hay una parte de responsabilidad, o sea, nos toca una parte. Señor Jesús dice, basta cada día su propio afán. Trabaja, claro, tenemos que trabajar, ¿no? Para llevar el sustento, etcétera. Pero también está implícita la fe. Sí, Señor, esto es lo que hoy puedo hacer, esto es lo que tengo. Dice tu palabra que tenga contentamiento, lo voy a hacer con contentamiento. Pero yo quiero las promesas, Señor, yo quiero las promesas. El punto es que aquí el pueblo, o sea, estaba ante esa situación, le dijo, no vamos a poder con este pueblo, discúlpenos, pero no. Obviamente Josué y Caleb dicen, no, es que miren, Dios está con nosotros, no está con ellos. Dios está con nosotros, vamos a ir y Dios está con nosotros, y si les vamos a agradar, les vamos a poder tomar posesión. Ahorita le doy la cita al final, pero era que el Señor le dice, ¿cómo no me creyeron? Y entonces vamos a la etapa 4, que es el castigo. Números 14, 33. Le dice el Señor, entonces el Señor se molesta, el Señor se enoja y dice, voy a desaparecer este pueblo ahorita, pero Moisés intercede junto con Aarón. Dice, Señor, no, lejos de ti esté hacer esto, porque ¿qué van a decir los egipcios? Que tú no pudiste llevar al pueblo a cumplir la promesa, y entonces, ¿qué va a pasar? Van a hablar contra ti, Señor. Dice, ok. Dice ahí en Números 14, los he perdonado conforme a tu dicho, pero vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y cargarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos, porque otra vez ahí ve que el pueblo vuelve a decir, ¿cómo no nos morimos en Egipto? Y entonces siempre tenían esa palabra de muerte, y el Señor le dice, ¿qué? Así conforme a tu dicho, así va a ser, aquí te vas a morir. Entonces hay cosas que yo pienso o entiendo que en nuestra vida pasan, no porque el Señor esté en su plan soberano, sino porque tanto estamos repitiendo que, ok, conforme a tu dicho, así es. Mire qué interesante es la fe, porque recuerda que el Señor Jesús le dijo a esa mujer, conforme a tu fe, conforme a tu palabra se ha hecho. Entonces, qué interesante, porque bueno, se está manifestando el corazón, ¿verdad? Pero que podamos tener esa confianza plena en Dios, porque entonces si no me dice aquí verso 34, conforme al número de los días, de los 40 días que empleaste en reconocer la tierra, cargarás con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y así conocerás mi castigo. Y entonces ese es un tema que genera mucho ruido en la mente hoy día, de la gente hoy día, ¿verdad?
Dice, ¿cómo un Dios de amor castiga? Ahí está. Porque tiene una personalidad, tiene una voluntad. Y platico con mi hija, le digo, es que mucha gente, cuando juzgamos eso, uno estamos juzgando a Dios. Algo que solo el hombre hace, porque el diablo dice que cuando usted busca o estudia al diablo en la Biblia, dice que los demonios creen y tiemblan, obedecen, se someten. Dice la Biblia, en Apocalipsis, el enemigo, el diablo, sabe que tiene poco tiempo y por eso ha descendido con ira. Él es más consciente que los humanos. En el desarrollo de esos temas les pregunté a los teólogos, ¿no? Bueno, hay un pasaje que diga que Satanás se levantó contra Dios. No, no hay. Dice, será semejante al Altísimo. Pero no es, no, él está bien consciente. Pero de los hombres sí dice, Nimrod se levantó contra, Amalek se levantó contra. Los hombres de hoy día en TikTok y demás nos levantamos contra Dios. Decimos, ¿cómo un Dios de amor va a castigar? Es un Dios narcisista, dice la gente. Sin ningún temor lo dice. Pero entonces vea que la Biblia nos enseña que el Señor castiga. Claro que castiga, dice la Biblia, Él no va a dar por inocente al culpable. Él no va a dar por inocente al culpable. Y entonces a esa generación le dijo, tú vas a conocer mi castigo. Y aunque después usted ve que el pueblo, después de que oyen las palabras, no, Señor, mira, así vamos a ir y vamos a pelear. Entonces Moisés les dice, no suban porque Dios no está con ustedes. Y dice ahí Números 14, ni la nube se fue, ni el arca del pacto, ni Moisés se apartaron de ahí, de Parán. Y unos cuantos del pueblo fueron, se levantó el amalecita y los derrotó hasta Horma, dice la Escritura. Dice, Dios no está con ustedes, no es cuando tú quieras. Y lo entendamos o no, nos guste o no, así como nosotros también. A veces hay gente más digna que otra, ¿verdad? Ah, no, pues sabes que ya no lo necesito, ya no lo ocupo. Lo más sencillo es decir, mira, hay un momento en el que lo ocupaba, ahorita ya no lo ocupo, gracias, ¿no? Muy humildemente. Hay gente digna que dice, no fue cuando yo quise, ahora ya no quiero, ¿no? Con orgullo. Pero aquí fue Dios que les estaba insistiendo, les tuvo paciencia, les daba agua, les tuvo cuidado. Y aquí ya era de, no entendieron o no entendimos, no entendemos el día de hoy, que lo que pasamos no es el fin. Unos van a sufrir, otros no. Qué bueno sería, ¿verdad?, poder explicarlo. Cuando preparaba este tema me venía a la mente esa palabra, como el Señor dice, le agradó al Señor salvar a la gente por la locura de la predicación. Mucho de lo que predicamos es una locura. Que vayas en pos de algo que quizá no vas a recibir aquí en la tierra, ¿no? O sea, esa bendición material, económica, como muchos predicadores te pueden promover, y aunque vayas bajo sus coberturas, como te dicen algunos, no, mira, vente conmigo y lo mismo que tengo vas a tener. Usted júzguelo, usted evalúelo. No, ahí lo voy a dejar. Pero el punto es aquí que el trato es con Dios, ¿no? Enfóquese conmigo. El trato es con Dios. Y entonces, si yo no obedezco, si no hago, o sea, claro, aquí dice el verso, conforme tu dicho los he perdonado. No es que Dios no lo va a perdonar, claro. Pero usted no sabe, si usted y yo nos separamos así, nos apartamos, ¿no?, del plan de Dios, así de no era el plan y ahora ya me fui por otra ruta que no era. Claro que también en la soberanía de Dios, usted lo puede ver en la Biblia, a Dios no le sorprende nuestras decisiones. Hubo un Judas que le dio la oportunidad de caminar con Jesús, pero sabía. Hubo un Pedro que le dijo, Pedro, mira, ahorita no puedes, pero después lo vas a poder. El Señor nos conoce mejor que nosotros, ¿sí? Porque entonces, si usted tomó un camino que no era, y pues no deje de insistir, ¿verdad? Dice la Biblia que mientras hay vida de esperanza. Esaú dice que él procuró con lágrimas recuperar la bendición, ya no hubo oportunidad. O sea, hay cosas en las que sí hay oportunidad y cosas que no va a haber oportunidad. Cada uno tiene que buscarlo, Pero vea cómo aquí esa jornada del castigo, porque entonces aquí fue cuando comenzaron los 40 años. No era el plan de Dios 40 años, pero fue un castigo. De, ok, 40 días te tardaste, te voy a dar una. Entonces, es el problema de tratar con un Dios eterno, ¿va? Que nosotros 40 años, Señor, es lo que tengo caminado ahorita en la tierra. ¿Sí? Pero imagínense 40 años. Un día, un año por cada día que te tardaste. Y así, o sea, sí vas a llegar allá, sí vas a tomar la promesa, pero vas a llegar de viejito. Recuerda que a Josué le dijo Dios, Josué, has envejecido y aún hay mucha tierra por conquistar. Claro que Josué se sentía, no, Señor, todavía tengo fuerza, todavía puedo. Pero ya anciano, Dios mismo le dice, Josué, has envejecido y te queda mucha tierra por conquistar. Entonces se lo digo para que también, si hoy usted está viviendo una etapa de castigo,
pues busque esa oportunidad, Señor. No sé, quizá más adelante me llegue una oportunidad. Quizá pueda tener algo más que tu perdón, ¿verdad? Poder alcanzarlo, tomarlo. Y si no, pues bueno. Es algo bien duro, ¿verdad? Es un tema por sí mismo el castigo. ¿Se acuerda de Caín? Le dijo a Dios, duro es mi castigo para ser soportado. El apóstol Pablo, algo de los pasajes difíciles, ¿verdad? ¿Qué tal se ha entregado a Satanás para que aprenda? Wow, hay castigo en Dios, hay castigo. Estamos bajo la gracia, pero hay castigo. Vamos a avanzar. Número 5, la rebelión, mire. Número 5, la rebelión. Ya pasaron eso, ya les dijo Dios, bueno, ahora regresense camino del Mar Rojo y van a estar ahí 40 años, ¿no? En el desierto. Pero entonces, de repente, en número 16 se levanta un personaje llamado Coré, que era de los coatitas, era de ahí, de los que ministraban en el tabernáculo, una tribu escogida para servir en las cuestiones del tabernáculo. Y entonces se levanta, quizá le suenen las palabras, pero así le dijo, así usted puede leer que le dijo Coré. Dice, todos somos santos, todos somos el pueblo de Dios. ¿A poco Dios nada más habla por medio de ti, Moisés? Y entonces el asunto, una cosa es ser rebelde y otra cosa es la rebelión. La rebeldía es algo que tenemos, algo que nos cuesta trabajo someternos a la autoridad. Ok, el Señor trata, dice, volveos hijos rebeldes, dice el Salmo. Ok, tú tomas la decisión. Pero la rebelión se refiere a cuando uno, no solamente rebelde uno, sino que incita a otros. Aquí se juntó con Datán y Abiram, los juntó, dice que juntó 250 príncipes. Imagínense la convocatoria de Coré, ¿no? No fue nada más Coré. Logró levantar a 250 príncipes en contra. Esa es la rebelión de Coré, en contra de Moisés. Entonces ahí el Señor le dice, bueno, que traigan su incensario y el Señor va a manifestar a quién escogió, ¿no? El Señor los consumió a esos 250. Y mire este pasaje, verso 28, dice, en esto conocerás que Jehová me ha enviado para que hiciera estas cosas. Y dice Moisés, y que no las hice de mi propia voluntad. Porque cuántas veces le cuestionamos al pastor, ¿verdad? Y nos atrevemos a decir que es nada más su idea. Obviamente creo que la mayoría de pastores siguen la voz de Dios, ¿no? O seguimos la voz de Dios. Entonces dice aquí Moisés, bueno, vas a tener que juzgar que no fue de mi idea, de mi iniciativa, de mi voluntad. Y a Coré le dijo, si como mueren todos los hombres, mueren estos. O si al ser visitados ellos corren la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Pero si Jehová hace algo nuevo, la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces conocerás que esos hombres irritaron a Jehová. Y dice la escritura que la tierra se abrió, dice aléjense, sepárense los que no son de ahí, de lejitos. Y entonces no nada más fue Coré, Datán y Abiram, su esposa, sus hijos, sus posesiones. Dice que se abrió la tierra, los tragó y no se volvieron a ver, desaparecieron. Así como se los tragó, se cerró la tierra otra vez. Porque ese video que le comentaba de mi hija, decía esta mujer, dice, el infierno no se menciona en el Antiguo Testamento. Bueno, pero aquí habla de que descendieron vivos al Seol. Y, si usted sigue leyendo el verso 34, dice, al oír sus gritos, todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron diciendo, no sea que nos trague también la tierra. Entonces, ¿qué tipo de personas somos nosotros hoy día? Gente que necesitamos ver este tipo de juicios de Dios para arrepentirnos, o que tengamos la fe de decir, no, pues yo sé que Dios es un Dios santo, ¿sabes? La Biblia dice que Él es un Dios invisible, Él así lo quiso hacer. Le decía a mi hija esto, mire, y apréndalo por favor, porque todas las veces que usted ve que Dios se manifestó al hombre, dice, cayeron como muertos delante de Él. Moisés dice, estoy espantado y temblando, dice la Escritura. Un Juan que dice, lo vi y caí como muerto. Isaías capítulo 6 dice, yo vi al Señor sentado en un trono majestuoso y sublime, dice, y dije, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces toda la gente que hoy en día hace su video de TikTok y lo sube y hablando mal, juzgando a Dios, es porque no conoce a Dios, definitivamente. Porque la Biblia me dice que todo aquel que tuvo un encuentro con Dios, ni siquiera Dios había emitido palabra y ya se sentía muerto. Es tal su majestad. Es por eso que Dios es invisible. Porque si no se manifestara siempre, pues ¿quién no le va a temer? Dice el cántico de Moisés, ¿verdad? ¿Quién no te temerá, Señor, y adorará tu nombre? Sí, viendo los juicios, viendo tu majestad, pues, ¿quién no? Pero por la fe, dice la Escritura, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Siempre va a apelar el Señor a la fe, a las cuestiones de fe. ¿Ok? Pero entonces aquí, cuando la gente vio, o sea, le dije esto porque ¿qué tipo de gente somos hoy? La gente cuando ya ve, ay Señor, ay sí es cierto, perdón.
Ahí están los ejemplos de Brasil en los carnavales. Cada vez van aumentando profanando las cosas santas, ¿verdad? Siempre burlándose del Hijo, o sea, abiertamente de Cristo y de todo. Y de repente inundaciones, ay, Señor, perdón. ¿Por qué provocas a ir al Señor? ¿Porque estás bajo la gracia? ¿Porque es un Dios de amor que no va a castigar al culpable? No es así. No es así. Y entonces aquí fue lo que pasó cuando la gente vio que se los tragó la tierra. Ay, Señor, no nos vayas a tragar también a nosotros. Lo digo porque todos somos así, ¿verdad? Que no se sienta mal nadie. Todos somos así. Nos cuesta creer. Hasta cuando ya estamos en medio de la situación. Ay, Señor. Y si no estamos pasando hoy una situación así adversa, como la gente que este año usted sabe que ha sido un año de fenómenos naturales sin precedentes, ¿verdad? Y gente que está padeciendo, los que no estamos padeciendo no somos mejores que aquellos. El Señor les dijo, ¿tú crees que eres más justo? No. Si tú no te arrepientes vas a perecer igual. Para que entonces sea un llamado a que quitemos esa rebelión de nuestra vida, porque aquí el pueblo de Israel atravesó una etapa de rebelión y entonces el Señor tuvo que estar tratando el Señor, esto no es conmigo. La rebelión no va conmigo. Y le digo, eso es cuestión de los seres humanos. Usted vea la Biblia. Los demonios, Satanás mismo, a pesar de quién es, él está bien consciente de su posición delante de Dios. Así se lo dejo. Judas dice, ¿va? Dice que hay gente que no teme hablar de las potestades superiores y ni sabe lo que dice. Ahí lo dice Judas, claramente. Entonces se lo digo para que tengamos vergüenza como humanos, de decir, ¿cómo es que mejor los demonios son superiores en autoridad? Claro, en formación, ¿va? En orden. Pero, ¿cómo es posible que nosotros nos atrevamos a juzgar a Dios y a hablar contra Él? Es la rebelión que quizá ahorita no nos pasa nada y vamos a la fiesta, venimos, pero tarde o temprano va a llegar el día en el que el Señor va a juzgar, porque así está establecido para los hombres, que muramos una sola vez y después de eso seamos juzgados. Y así nos va a decir el Señor, ¿cómo no tuviste temor de hablar de mí? Ay, Señor, es que no sabía. ¿No sabías? ¿No hiciste un video en TikTok criticando a los cristianos? ¿Cómo me dices que no sabías? ¿No tuviste una Biblia? ¿No tuviste un Nuevo Testamento de los Gedeones cuando ibas al hotel? Sí sabía. Y bueno, vamos a avanzar. Número 6, la etapa de la obediencia, la jornada de la obediencia. Mira, números 20. Números 20, 13 dice, estas son las aguas de la rencilla, o sea, estas son diferentes a Meriba, ¿ok? Aunque las menciona igual. Dice, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él manifestó, vea cómo aquí manifiesta su santidad. Aquí el asunto era lo que me preguntaba el hermano cuando vino, ¿verdad? Dice, oiga, pero no, ¿por qué dice aquí que le habló a la peña? Y acá en números 20 dice que golpeó la peña. Son dos eventos diferentes. Y entonces nos habla de que a veces nosotros podemos estar acostumbrados a que, o cómo decirle, que a veces hacemos nuestro mundo cuadrado, ¿no? Aún con Dios. Así que, bueno, lo hizo una vez así, lo va a seguir haciendo así. Bueno, pregunta, ¿va? Aquí le dijo claramente a Moisés, párate delante de la peña y háblale a la roca, háblale. Y Moisés ya se enoja y dice, les daremos agua. Y paz, golpea la peña, así salió agua. Pero enseguida Dios le reclamó, por cuanto no me glorificaste delante de los hijos de Israel, yo te dije, habla. Y le habla también de no me creíste, ¿ok? ¿No lo hiciste? No vas a entrar, Moisés. Y Moisés ya que nomás se hizo así, ¿va? Se imagina todas las veces que intercedió por el pueblo. Usted puede ver que Moisés le pidió al Señor que le quitara la vida y dice, yo no puedo con esto, Señor. Y habiendo llegado hasta aquí ya casi a punto de entrar. Y por un momento, un arrebato que tuvo, ya no entró. Entonces vea que el Señor no es injusto. Casi lo que venía tratando en la etapa anterior es la cuestión que seguía el Señor hablando en la siguiente, ¿no? En la anterior veíamos que el Señor castiga, y aquí entonces vemos a Moisés se le olvidó, y dice, híjole, voy a tener que golpear la peña. Entonces se le olvidó que el Señor castiga, y faltó esa obediencia y tuvo un castigo. Aquí también, mire, por duro que parezca la obediencia, le dice el Señor a Moisés, ¿verdad?, que sube con Aarón al monte Hor, y desnúdalo, se quítale la vestidura, y pásasela a su hijo. Entonces vea cómo es esta obediencia. Es un pasaje muy, muy fuerte, muy sorprendente. Pero en el libro de Job, palabras del mismo Job, dice, aunque este Dios me mate, yo voy a seguir confiando en Él. Y yo no sé, en nuestra vida hay veces que usted racionalmente creo que puede enfrentarse a un momento donde sabe que la obediencia le va a costar la vida. Es algo bien fuerte y no digo que sea para todos, son situaciones específicas. Pero usted lo puede ver, los amigos de Daniel, mi rey, Dios nos puede librar del horno de fuego. Pero si no nos libra, la obediencia. Si no nos libra, no nos vamos a postrar ante tu imagen.
Wow. Y entonces es cuando usted lo puede ver así en la proyección bíblica, ¿va? Todo lo que se menciona en Apocalipsis. Gente que dice, y fueron muertos a causa del testimonio de la palabra de Jesús, la obediencia. Gente en los cuales vamos a ser expuestos o van a ser expuestos al momento de, vas a negar tu fe. Niega tu fe y vives tú y tu familia. Pero si no niegas tu fe, mira ahorita mismo, con la violencia que representa, yo se lo digo tranquilamente, porque esa gente que tortura, pues obviamente a eso se dedica, ¿verdad? Entonces, el Señor nos va a llevar a una etapa de obediencia. Le estoy diciendo esto porque, bueno, no lo puse aquí la cita, usted vea los números 20, le dice claramente, hoy vas a morir, Aarón. Está bien, Señor, amén. Entrega tus vestiduras, amén, Señor. Los apóstoles cuando estaban predicando, dice que aunque los azotaron y no eran en las condiciones más higiénicas, no había un departamento, una organización de recursos humanos en aquel tiempo. Dice que cuando salieron azotados de la cárcel se sentían gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por el Evangelio. Ya hoy día hemos perdido eso, así como, ay no, Señor, ¿qué van a decir? Mis seguidores de las redes, ¿verdad? Pero sepa que es una de las partes de que si el Señor nos lleva a un punto de la muerte misma por obediencia, vamos a tener recompensa, porque es una de las etapas que atravesó el pueblo de Israel. Número 7, mire, el desánimo. Es una palabra bien común hoy día, ¿no? Y así tal cual, mire, números 21. Después partieron del monte Hor, donde murió Aarón, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Edom era, o sea, es Esaú, el hermano de Jacob. Entonces Dios les dijo, de ahí no me toque nada, porque de ahí no les voy a dar nada, eso es de Esaú, y no se los voy a dar. Entonces dice, pero se desanimó el pueblo por el camino, y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Entonces le digo, este desánimo que usted ve, o sea, es una palabra común hoy día, pero cuando usted ve así números, Deuteronomio, los lee, se da cuenta que mucho de ese desánimo eran palabras de muerte. Ay, ¿cómo no nos morimos aquí? ¿Cómo no me moría ya? Mejor me hubiera sido. Y le digo, no es algo que solamente sea la gente adulta. Los jóvenes, los adolescentes oyen, es que ¿qué sentido tiene mi vida? Yo no pedí nacer. Se desaniman y entonces se cumple esto. Se desanimó el pueblo y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Entonces le digo, se nos olvida en nuestra situación que vivimos, se nos olvida el propósito de Dios. Pero ¿sabe qué? Aquí en este evento de números 21 es cuando el Señor dice, ok, esa es tu queja, les manda las serpientes, ¿no? Venenosas. Y muchos murieron, dice la Escritura. Y entonces cuando el pueblo reaccionó, dice, ay, sí es cierto, el Señor sí castiga. Perdón, Señor, perdón. Le dice a Moisés, ok, levanta una serpiente de bronce, de ahí viene el símbolo de la medicina moderna, desde ahí viene. Y si todo aquel que sea mordido por la serpiente y vea la serpiente de bronce, tendrá vida, ¿no? Y era algo profético porque el Señor Jesús viene y hace la referencia y dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que la gente no muriera, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todos los que miren a Él sean salvos. Perdón, le digo, entonces, la obra de Cristo, el nombre de Cristo es algo que, aunque se ha tratado de diluir a través de la historia, es una referencia que ahí está, entonces no tenemos excusa de decir yo no sabía. No va a tener esa excusa. No va a tener esa excusa. Pero esta etapa del desánimo, entonces es de que uno pueda reconocer, ¿verdad? Porque entonces aquí lo que está entre líneas es que la gente reconoce, ay Señor, yo murmuré, yo hablé, perdóname Señor, perdóname. Y miraban a la serpiente de bronce, no porque la serpiente hiciera la obra, sino el decreto que ya Dios había establecido. Entonces es lo mismo con Cristo, o sea, le digo, Cristo hace referencia y dice, eso representa que el Hijo del Hombre va a ser levantado también. Entonces cuando uno está atravesando cualquier situación de pecado difícil en su vida, entonces uno voltea y dice, Señor, pero tú moriste para que yo tenga vida. Tú moriste para mostrarme el amor de Dios, porque luego hay gente que, precisamente redundando en ese punto de que la gente dice, es que como un Dios de amor me va a condenar, estás viendo una foto, pero el panorama, dice la Escritura, el panorama completo de Dios, dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros, porque Él sabía que, Él sabe lo que hizo, porque dice, entonces ¿por qué me nos dio este cerebro? ¿Por qué me dio este corazón y estos deseos? Y Dios sabe lo que puso en cada uno, sabe la libertad que nos dio. No estamos limitados como los espíritus. Ellos se sujetan, someten y tiemblan, dice la Escritura. Nos dio libertad. Pero entonces, dice, como sé que, o sea, luego no le tomó por sorpresa a Dios, porque dice la Biblia que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. No le tomó por sorpresa. Pero entonces lo delegó a la fe, a la locura de la fe. Sino que el que vea al Hijo de Dios y que vea que Él murió por los pecados y que ahora esa vida
santa se puede manifestar en él, que viva. Pero entonces mucha gente se queda en el desánimo. Dice, no, es que no puedo. Bueno, sepa que va a atravesar su etapa de desánimo. Número 8, perdón. Celo de Dios, mire. Número 25. Esto se lo está dando así lo general para que lo tenga claro, lo estudie con calma, porque si nos ponemos nos vamos a tomar otros 11 días, ¿no? Y vienen cambios, ahorita le comento. Entonces, número 25 dice, Israel estaba en Sittim cuando el pueblo, mire qué palabra tan fuerte, y se empezó a prostituirse con las hijas de Moab. Obviamente usted y yo lo entendemos en el aspecto sexual, ¿verdad? Pero aquí dice, mire, verso 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó. Acudió el pueblo a Baal-peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces vea, lo entendemos, es una palabra fuerte, pero se refiere a ese tipo de festividades, ¿no? Y entonces es algo que, pues sobre todo a la gente latinoamericana nos afecta más, ¿verdad? Porque hay un patrón del pueblo y entonces, pues nos ha tocado a veces, ¿verdad? Que bueno, de mi experiencia, no sé si le conté alguna vez, yo vivía ahí en Ciudad Neza, hay calles donde está escuela, mercado, iglesia, ¿no? Iglesia católica, así una parroquia. Bueno, el caso es de que una vez, yo vivía en una calle así, fueron de la iglesia, ¿no? A tocar y, no, pues venimos por la cooperación que dijo el cura, que, ¿sabe qué? Yo soy cristiano, lo puedo apoyar en cualquier otra cosa a la comunidad, pero en esto que es para el patrón del pueblo, sorry, no puedo. Ah, ok, ¿no? Y me pusieron una tacha así con un gis rápido en la puerta y digo, uy, bueno, es propiedad privada, pero no los voy a demandar. Ok, bueno, eso se lo digo me consta, pero cuántas cosas en el sur, ¿no? Chiapas, Oaxaca. Ah, ¿no cooperas para la fiesta? No tienes agua, no puedes pastar a tus animales. Es más, sáquese de aquí, ¿no? Y los han expulsado de las comunidades. Entonces le digo, o sea, se recuerda el punto de la obediencia, que a veces la obediencia nos va a llevar a la muerte. Qué duro, ¿verdad? Pero entonces aquí el celo de Dios, porque entonces dice que hubo gente que sí, o sea, comenzó, ay, pues es que es mi novia, ¿no? Es mi chava, es mi chica, ¿no? Porque dice ahí. ¿Cuál fue la prostitución? Pues que los invitaron a los sacrificios. Mira esta imagen y mira esto. Y entonces es algo que yo he entendido también. Porque a veces mucha gente o mucho tiempo la iglesia se clavó con la idolatría de la iglesia católica, ¿no? Y el punto no es eso, o sea, la imagen misma. Dice la Biblia que no hay espíritu en él. Pero el punto es el amor, porque eso sí veo en la gente que quiero, les han inculcado un amor a eso. Y entonces le digo, mira, olvídate de cualquier cosa que te hayan dicho. ¿Cuál es y lo saben los católicos porque lo ven en su catecismo, ¿eh? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ok. ¿Lo amas más que a tu imagen? Estás faltando al Supremo, y tú lo sabes y te lo dan en el catecismo. Déjate tú las imágenes. Okay. El amor. ¿Tu corazón de quién es? Ah. Y entonces aquí el Señor exalza a Eleazar. Dice que bueno, por Eleazar se detuvo mi ira. Porque él va y persigue a una pareja y bueno, ahí el pasaje les da muerte. Son pasajes difíciles y fuertes. Pero el Señor le dice, por cuanto en él hubo celo, un celo como el mío. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús también viene y les voltea las mesas? Y dice que sus discípulos se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y es algo que hoy día se nos ha diluido a la iglesia, el celo por las cosas de Dios. Vemos más el bienestar, el te respeto, me respetas, nos llevamos bien. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, ¿verdad? Porque es un hecho que la gente va a estar ahí acechándote a ver, así como a Jesús, viendo en qué palabra te caen, y para darte muerte tal cual. Eso se reactivó en estos días. No todos lo están viviendo porque hay gente que es más tolerante. No le digo que sea respetuoso, no sé si respetuoso, pero hay cosas que uno no puede dejar el celo de Dios, ¿verdad? Y que si no lo tiene el Señor, aviva esa llama otra vez, que hay ese celo de Dios, porque viene una etapa de celo. Heredad, mire, Deuteronomio 10. A ver si usted puede ver conmigo esto. Me dice, en aquel tiempo, Deuteronomio 18, apartó Jehová la tribu de Leví para que llevara el arca. Desde antes de salir de Sinaí, ya habían designado a los levitas para atender todo el tabernáculo. Pero entonces aquí el punto principal de la heredad dice, para que estuviera delante de Jehová, lo sirviera, para bendecir en su nombre. Y dice, por eso Leví no tuvo parte ni heredad entre sus hermanos. Jehová es tu heredad, como Jehová tu Dios te lo dijo. Entonces, aquí el punto de la heredad, porque todavía no había entrado a la conquista, pero entonces Dios empieza a decir, mira, los límites de la tierra van a ser estos, a tal tribu le vas a dar esto, al que sea numeroso le vas a dar más, al que sea menor le vas a dar menos, pero va a ser por su... Y empieza a instituir la normatividad, ¿eh? Para darles la heredad. Pero entonces aquí recuerda y les dice, recuérdate que Leví no tiene heredad. Es algo bien interesante porque no tiene mucho que ver con nuestros días, ¿eh? Hay muchos predicadores que son lo contrario,
que son los que más heredad tienen. Qué interesante. Pero el punto es de que, bueno, aquí cuando dice Jehová es tu heredad, también se lo dice al pueblo. Los salmos dicen, yo soy tu heredad. Entonces usted tiene que ver, y ahora esto nos lleva al siguiente punto. Bueno, aquí más bien en esto de la heredad, vea cómo entonces el pueblo, sí, esto sí lo entendió el pueblo, porque es cuando se menciona una historia que usted quizá conozca, la historia de las hijas de Zelofejad, porque como eran puras mujeres no tenían heredad, pero entonces esos asuntos venían como dices, oye Moisés, pero nuestro padre es ministro y por ser mujeres no tenemos heredad. Dice, ok, tienen razón, va y lo consulta con Dios y se establece una ley para las mujeres, ¿verdad? Dice, no, si son hijas y no hay pecado, o sea, dales una heredad también. Pero entonces luego se levantan otros, los de José, y dicen, oye Señor, pero y si luego ellas se quieren casar con los de otra tribu, entonces nuestra heredad va a ser mermada. Y entonces establecen otra ley y dicen, ok, entonces que las hijas de Zelofejad se casen con los hijos de su tribu, ¿eh? O sea, solo para que la heredad quede ahí. Y es algo que quizá hoy no vemos con tanto peso, ¿eh? Cómo nos relacionamos y demás. Quizá no estamos viendo qué tanto logramos heredar de parte de Dios. Pero dice la Escritura que por la paciencia y la fe se heredan las promesas. Entonces, quiero llevarlo o que piense conmigo en una etapa donde pueda consultar qué tanto ha heredado de Dios. Cuántas cosas ya ha heredado. Hay una herencia, ¿verdad? La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de una herencia para los santificados. Y es algo que a veces no lo tenemos tan presente cuando yo veo ese tema. O quizás lo podemos tratar más adelante, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra herencia, nuestra heredad? O quizás nos sentimos desheredados, ¿verdad, Señor? Pues, ¿qué tengo? Bueno, pues investiga a qué tienes derecho. Y entonces, así como esas hijas de Zelofejad, los hijos de José, pregunta, Señor, ¿y qué hago para conservar mi heredad? ¿Sí? Se lo dejo ahí nada más como en el aire para que lo investigue. Vamos a ir terminando, mire, el 10. Llega un punto, mire, Moisés derrotó a Sehón y a Og, rey de Basán, a otro, al rey de Ariad, a 3 reyes derrotó. Pero entonces, le comparto números 32, 33, dice así, Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José. Ok, ahí estaba el reino de Sehón, el reino del amorreo, lo hemos visto los miércoles, el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades, o sea, las ciudades de los alrededores. Pero, bueno, ahí en este pasaje también dice que ellos comenzaron a edificar. Entonces vea, cuando el Señor ha tratado en nuestra vida la codicia, ha tratado la murmuración, ha tratado el castigo, ha tratado la fe, la rebelión, la obediencia, el desánimo, el celo de Dios, la heredad, entonces vamos a llegar a una etapa en nuestra vida donde tenemos que ver, dice Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento está puesto, el fundamento es Cristo, nadie lo va a quitar. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es un tema, lo vimos en su momento, no sé si recuerda que vimos edificando plata, oro, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Por qué lo dice la Biblia? Tiene que regresar a esos videos para ver y también ver si usted ha edificado, porque sí nos dice la Biblia que nuestra obra va a ser probada y que por fuego, y que si se extingue vamos a tener pérdida, pero si permanece, dice la Escritura, vamos a tener ganancia, recompensa. Entonces en Apocalipsis nos dice sus obras con ellos siguen, aunque de aquí nada nos vamos a llevar de esta tierra, todo lo que usted haya hecho, nada se va a llevar, se va a quedar aquí. Pero si dice Apocalipsis, dice sus obras con ellos siguen, dice bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. ¿Se da cuenta? Porque ayer que le digo ese video con mi hija, dice, el infierno no está en el Antiguo Testamento. Pero cuando viene el Señor Jesús dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob, ¿se acuerda? Bueno, después lo estudiamos. Pero entonces usted tiene que ver cómo está edificando. 1, si tiene herencia. Y 2, qué está edificando con esa herencia. Número 11. Deuteronomio 3:27. Así como hubo un momento en el que Dios le habló a Moisés para decirle, hoy va a morir Aarón, sube con él al monte y haz la sucesión, haz el traspaso. También llega un momento en donde Moisés ya le habían dicho que no iba a entrar. Aquí le dice, aquí es Cades Barnea, ¿verdad? Entonces le dice, sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, al este, mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán, Moisés. Pero vea cómo Dios le dice, instruye a Josué, anímalo, fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les entregará la tierra que verás. Entonces mire, muchos, no sé cuántos años tengamos caminando en el Evangelio, pero no sé cuál sea nuestra proyección de vida ministerial, ¿no? De animar a los jóvenes que están surgiendo. Ellos están, o sea, hoy ve mucho de las cosas que se hacen en evangelismo, alabanza, está en manos de los jóvenes.
La pregunta para usted y yo como adultos es, ¿los estamos animando? ¿Los estamos fortaleciendo? ¿Estamos pidiéndole al Señor que ponga de su espíritu sobre ellos para que ellos van a continuar el trabajo? ¿Qué van a enfrentar mañana? Yo no lo sé. Nosotros estamos, o nos tocó enfrentar cosas que nuestros padres no vivieron. Y así ha venido por generaciones. Mi familia enfrentó persecución en su momento, atentados, por ser de los primeros que compartieron el evangelio allá en su tierra. Y hoy es un ataque más intelectual, ¿verdad? Y uno como adulto, quizá por su formación, pues ya no está a ese nivel, no entiende muchas cosas, pero son ellos. Entonces, tiene que venir a nuestra etapa, a nuestra vida, una etapa de que preparemos a los que vienen, ¿no? Hay cosas que van a cambiar, ciertas cosas. Antes usted a los de la alabanza los veía uniformaditos, de corbatita. Hoy ya no se usa la corbata. Mira, yo tampoco uso corbata, porque estoy buchón, ¿verdad? Ya no me cierra. No crea que por otra cosa. ¿Sí? Pero entonces hay cosas que van cambiando. Bueno, entonces el punto aquí es que venga a nuestra vida esa etapa de sucesión, a nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos saben, porque bueno, mira, algo que se dice en los memes, ¿verdad? De que los terrenos del abuelo y eso, pero es algo que, sí es cierto, hay gente que de las nuevas generaciones que ni conocieron al abuelo que heredó, ni su voluntad, ni el porqué, ni nada, y ahí están. Entonces tenemos que hablar con nuestros hijos de eso, mira, se le debe a tal persona, no olvides que tal persona me hizo este favor. Dice la Biblia en Proverbios, dice, no olvides al amigo de tu padre. Son cosas que yo se lo manejé como está en Moisés y Josué, de la asociación ministerial, pero también está en lo familiar. De, mira, hijo, yo no tengo la vida comprada, hasta donde el Señor me conceda la vida, voy a estar contigo, vamos a caminar tu mamá y yo contigo, pero si un día algo pasa, quiero que sepas, o sea, yo espero esto, no hagas esto, no te olvides de esto otro. Y usted lo puede ver, David instruyó a Salomón, así. Es algo que en nuestra vida no caminamos como si nunca fuéramos a morir. Y usted tiene que tener esa etapa en su vida de sentarse, preparar lo que tenga que preparar, ¿verdad? De decir, bueno, voy a, no sé, pues, no que no tenga fe, pero no está de más un segurito de vida, mis gastos funerarios, que no se olvide, ¿verdad? Oye, no, sabes que, mira, te encargo, mira, yo ya no pude agradecerle a tal persona, no le pude restituir todo lo que nos ayudó, pero nunca te olvides que él nos ayudó. Yo no sé si usted ha platicado con sus hijos, sus hijas de eso, de cuando no esté. Entonces, por favor, hágalo. Y mire, terminamos. La Biblia nos marca Deuteronomio 1, 11 jornadas. Pero 11 es un número incompleto, como lo vimos al principio de toda esta serie. El 12 es lo pleno, 12 es gobierno. 12 yo se lo puse aquí como lo nuevo porque dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, perdón, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué tiene que ver con Moisés? Bueno, no se lo puse aquí, pero Josué 5.2, ya cuando murió Moisés y ya iban a entrar a la tierra, entonces dice 5.2, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Entonces vea cómo el Señor trabaja igual. O que yo circuncidé a aquellos que salieron, dice la Biblia que los bautizó en el mar, ¿verdad? Moisés dice fueron bautizados, estos iban a atravesar el Jordán, que de hecho ahí fue donde Juan el Bautista estuvo trayendo eso del bautismo, el Señor Jesús ahí fue bautizado en ese cruce del Jordán. Entonces vea cómo otra vez Dios empieza a trabajar, ok, mira, al pueblo de Israel lo saqué de Egipto y lo pasé por el bautismo y luego las etapas, igual, todos tenemos que pasar por el bautismo, pero entonces se cumple lo que dice la Escritura. Si logras estar en Cristo, nueva criatura vas a ser. Las cosas viejas, ¿cuáles cosas viejas? ¿Se acuerda que vimos las 11 jornadas? La codicia, la murmuración, la falta de fe, el castigo, la rebelión, la desobediencia, el desánimo, el no tener celo por Dios, el no saber que vas a heredar, el no edificar, el no preocuparte por edificar, el no hablar de la sucesión. Entonces todas esas cosas tienen que pasar y hoy en Cristo sean hechas nuevas, porque Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. Y así como se toma el tiempo de trabajar una generación y cada generación va a enfrentar cosas diferentes, pero al final el trato dentro de ti va a ser lo mismo. ¿Sí me logré explicar? No quiere la codicia, no quiere la rebelión, no quiere la desobediencia, no quiere la falta de fe, no quiere nada de lo que vimos hoy. Esas 11 jornadas te van a preparar para lo nuevo, para lo nuevo. Amén. Entonces déjenos orar porque es importante para Dios. Dios va cerrando ciclos, ¿verdad? Digo, no fecha con fechas, con acontecimientos. Y es impresionante cómo Él trabaja. De repente cosas que usted ha insistido, de repente en días hay cosas que nosotros tenemos ya más de un año trabajando y ahorita en 3 días hicimos lo que no habíamos hecho en todo un año.
ahí le vamos a anunciar de qué, pero viene una etapa nueva. Sí, entonces, tome lo que tenga que tomar, espero poder haberle aportado algo nuevo a su vida esta mañana, ¿verdad? Hay gente, como le digo, que no se prepara para una sucesión, entonces no tenga temor, ni es un tema frío, es algo que a veces no nos gusta platicar. Yo lo hablaba con mi papá, quizá no te guste oírlo, pero es necesario platicarlo, hacia arriba y hacia abajo, hacia los ascendentes y hacia los descendientes. Ay, no, es que no me hables de eso ahorita. O si está en un lecho de enfermedad, con mayor razón, ¿verdad? No es que no tenga fe, no, es que es un tema que se tiene que tocar y para Dios no es problema. Amén. Padre Dios, en esta mañana te agradecemos, Señor, por la vida, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Y te damos a ti la gloria porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, Señor. Y aunque cada generación va enfrentando cosas diferentes, entendemos a lo largo de tu palabra, Señor, que tú trabajas las mismas cosas en cada generación, en cada corazón, que tú eres un Dios, sí eres amor, pero también eres fuego consumidor. Y esta mañana, Señor, tenemos que pedirte perdón si al desarrollar este tema podemos encontrar que nosotros, Señor, hemos codiciado, somos gente que codicia, perdónanos, Señor. Si somos gente que murmura, que no tenemos temor de hablar de los ministros, de la gente que está en eminencia, en autoridad, perdónanos, nos arrepentimos esta mañana, Señor. Si hemos tenido falta de fe en nuestra vida y pues por eso hemos perdido oportunidades y pues quizá hemos tenido que enfrentar el castigo de nuestras decisiones, de nuestras malas obras, Señor, perdónanos esta mañana, Señor. Si hemos sido rebeldes, hemos incitado a otros, Señor, a la rebelión, perdónanos, Señor, porque quizá han pasado años y no nos ha pasado nada y pensamos que estamos en paz contigo y hemos notado que tú no eres un Dios que dé por inocente al culpable, Señor. Perdónanos si hemos sido desobedientes, si nos ha faltado la fe para tomar las promesas, si en nuestro desánimo, Señor, hemos hablado, hemos pronunciado palabras de muerte, Señor, quita esa autoridad, Señor, de nuestras palabras. No permitas que seamos atados con las palabras de nuestra boca, como dice tu palabra, Señor. Tú tienes ese poder de quebrantar toda palabra de muerte que ha salido de nuestra boca, Señor. Perdónanos porque ha sido nuestro desánimo, ha sido nuestra amargura la que ha hablado, Señor. Pero de verdad que anhelamos esa vida tuya, Señor. Si nos ha faltado el celo de Dios, lo hemos diluido, nos ha faltado la sabiduría, Señor, para poder movernos en esta generación. Perdónanos, pero también ayúdanos. Envía, Señor, esa sabiduría de lo alto que tú prometiste, esa sabiduría que el mundo no podía resistir. Quita toda falta de mansedumbre, todo orgullo, Señor, porque a veces queremos defender la fe en una buena intención, pero lo hacemos con orgullo, humillando, siendo groseros, Señor. Perdónanos. Danos la sabiduría que viene de lo alto, esa que es pura, que es pacífica, que es llena de buenos frutos, Señor, para poder manifestar al mundo tu sabiduría, Dios. Si no nos hemos preocupado, Señor, por la herencia de los santificados, abre nuestros ojos esta mañana, Señor, para poder entender, para poder edificar, ver qué es lo que hemos hecho, Señor, del tiempo que llevamos de cristianos o con el conocimiento, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. También, Señor, en lo cotidiano, Señor. Es un tema frío, es un tema que a veces no nos gusta platicar, pero tenemos que hacerlo y estar abiertos, que tú eres un Dios que siempre trató con la sucesión para que tu obra continuara. Siempre hablaste de cómo iban a ser las cosas cuando algo faltara. Tú mismo, al partir de esta tierra, instruiste a los discípulos de quién iba a ser el mayor, aquel que sirviera a los demás, que no iba a ser así entre nosotros, Señor. Ayúdanos a tener esa sabiduría y esa templanza, ese amor también, que podamos hablar la verdad en amor siempre, Señor. Y que conforme a tu promesa, Señor, todas estas cosas viejas pasen y en Cristo todo se echa nuevo, Señor. Aquellos que no han tomado, Señor, la decisión de bajar a las aguas del bautismo, Señor, que puedan entender que tú eres un Dios que trabaja así. A Noé, a Moisés, a Josué, a todos, Señor, de alguna manera figurada los pasaste por el bautismo. Cristo mismo fue bautizado para cumplir con toda justicia. Señor, pon tú ese deseo, ese entendimiento y esa obediencia, ese paso de fe, para que podamos ver esa salvación manifestada en nuestra